Voy a luchar para encontrarla y la voy a encontrar viva. Yo lo sé que la voy a encontrar y nunca voy a perder la fe. Ya 2 años sin ella, largos años, es una muerte en vida. El dolor de Carolina Gómez no cesa, pero tampoco se desvanece la esperanza de reencontrarse con su pequeña hija, Zoe Zuleika Torres, quien fue apartada de sus seres queridos una noche durante un festejo familiar. Desde entonces, el sufrimiento, el sentimiento de culpa y la incertidumbre se transformaron en fortaleza para luchar contra la inacción de las instituciones encargadas de investigar y dar con el paradero de la niña. Acompáñanos hasta el final del video para que conozcas los detalles de este dramático caso y del calvario de esta madre en una incansable búsqueda que aún no tiene respuestas. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Zoe Torres. Zoe Zuleika Torres Gómez nació el 15 de octubre de 2010 en San Luis de Potosí, un extenso estado situado en el centro norte de México. La historia de sus primeros años de vida es escasa, pero se sabe que fue la menor de los 4 hijos de Carolina Gómez Rocha y Juan Torres Gómez. Pese a que con el tiempo se separaron, Carolina y Juan mantuvieron una relación amistosa. Él estaba presente en la crianza de los niños y ambos se encargaban de proporcionarles un ambiente sano, seguro y sin conflictos. Según los más allegados, Zoe solía ser una niña feliz y soñadora que fantaseaba con ser grande y vestir elegantes trajes. De hecho, a los 3 años celebró anticipadamente sus 15 con un vestido rojo de vuelos que ella misma escogió y bailó con chambelanes, que en México son los caballeros que acompañan a la quinceañera en su primer baile. Ella amaba jugar con sus muñecas y junto a su hermano Juan de Dios se entretenía dando de comer a su monita, como ella le decía a su juguete favorito. Además, disfrutaba mucho asistir al colegio donde estudiaba 3er año de preescolar. El 26 de diciembre de 2015, la inocente y tranquila vida de Zoe y la de sus seres queridos cambió para siempre cuando la niña fue separada de su familia. Ese día, la pequeña de 5 años asistió con sus padres y su hermana a la celebración de 15 años de una prima por el lado paterno. El evento tuvo lugar en el Salón de Fiestas Nayaxi, en la colonia Genovevo Rivas Guillén del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Es importante mencionar que la colonia está ubicada lejos de la capital potosina y que todavía se mantenía como un lugar apartado, con calles sin pavimentar, una gran cantidad de viviendas deshabitadas y otras aún en construcción, carentes de servicios básicos. De hecho,
La calle donde estaba ubicado el salón no contaba con alumbrado público, ni tampoco lo había en los alrededores. La familia se trasladó hasta la zona en una camioneta que les prestaron y que estacionaron afuera del recinto donde se celebraba la fiesta. Según algunas fuentes, de los más de 200 invitados que se encontraban ese día en la celebración, la gran mayoría era familia del papá de Zoe. Algunos procedían de las ciudades texanas de Austin y Houston y otros de Santiago de Querétaro, ciudad del centro de México, donde vivía Juan. En la fiesta Zoe bailó y jugó, pero poco después de la medianoche, el cansancio la venció y se quedó dormida. Su padre la llevó cargada hasta el lugar donde quedó estacionada la camioneta y la acomodó en los asientos traseros. Luego regresó a la celebración. Aproximadamente 10 o 15 minutos más tarde, uno de los invitados que estaba por retirarse le pidió a Juan que moviera el vehículo porque obstaculizaba su paso. Así que el hombre salió, cambió la camioneta de sitio, acercándose más a la puerta de entrada y nuevamente regresó al salón. Para ese momento, Zoe seguía durmiendo en la parte de atrás del auto. 5 minutos más tarde, Carolina regresaba del baño, esperó a que Juan y la hija de ambos, de 15 años, terminaran de bailar y les pidió retirarse. Cuando llegaron a la camioneta, comenzó la peor pesadilla que un padre puede tener, al descubrir que Zoe ya no estaba. Aterrorizados, comenzaron a gritar su nombre y la buscaron alrededor del lugar, esperanzados de que Zoe hubiera despertado de un profundo sueño y al verse sola, saliera en busca de sus padres. Cuando no la encontraron, regresaron al salón de fiesta y alertaron a todos de que la niña había desaparecido. Uno de los familiares de la cumpleañera relató que se encontró con la pequeña en la puerta del salón cuando salió a buscar en su automóvil el obsequio de la quinceañera. Fue la última persona que dijo haberla visto. Durante mucho tiempo, Carolina, Juan y una prima que los acompañaba fueron los únicos buscando a la pequeña dentro y fuera del salón y por las calles cercanas. Otros de los presentes simplemente se levantaron de sus sillas y se retiraron del lugar. Más tarde, se unieron a la búsqueda los integrantes de la banda de música que habían llegado al final del festejo, y otra persona se comunicó cerca de la 1:30 de la madrugada del 27 de diciembre con la Procuraduría y el personal de alerta Amber de San Luis. 2 horas más tarde, cerca de las 4 de la madrugada, se presentaron al lugar 2 funcionarios de la dependencia encargada de los casos de menores desaparecidos o extraviados. Tras 1 hora y media de revisar el área, los efectivos le dijeron a la madre que ya no podían hacer más porque estaba muy oscuro y continuarían con la búsqueda al amanecer. Incluso, un extranjero que ayudó en las primeras horas de rastreo les propuso el apoyo del grupo canino, pero el agente a cargo se molestó con la solicitud y pidió que nadie le dijera cómo hacer su trabajo. Luego, según el relato posterior de la madre de Zoe, se retiraron sin realizar ninguna investigación adicional. No hubo interrogatorio a los invitados, dejaron ir a la mayoría sin tomar sus datos y no se recogieron evidencias, ni siquiera las huellas dactilares en la camioneta. Al día siguiente, llegaron los hermanos de Carolina, quienes consiguieron que una persona les imprimiera una gran cantidad de carteles con la foto y datos de la pequeña Zoe. En los afiches que repartieron y pegaron por donde ellos pudieron, estaba la imagen que a la niña le habían tomado una semana antes con su uniforme de preescolar. Cuando desapareció, Zoe vestía un suéter de color beige, una camisa blanca con la imagen de una pequeña ratoncita y jeans color azul. La descripción del cartel indicaba que buscaban a una niña de cabello lacio y castaño oscuro, tez morena y ojos color café, que medía 1 metro con 10 centímetros y pesaba aproximadamente
25 kilos. Además, la menor tenía una característica distintiva, un lunar de una tonalidad más clara que el resto de su piel, que iba desde la barbilla hasta el pecho, y se podía apreciar claramente a simple vista. Era una marca muy similar a la que tiene uno de sus tíos maternos en el brazo. Con la imagen de Zoe en mano, la familia acudió varias veces al Ministerio Público para pedir ayuda y después de mucha presión, lograron que les permitieran instalar 2 grandes vallas en distintos puntos de la ciudad. Posteriormente, abrieron una página en una reconocida red social con el nombre Buscando a Zoe Zuleika. Sin embargo, fue una batalla que libraron prácticamente solos desde un principio, pues no fue sino hasta 2 semanas más tarde cuando las autoridades iniciaron los análisis sobre la camioneta en la que durmió la niña esa noche. Para cuando tomaron las huellas del vehículo, la familia había estado usándola para repartir los carteles, pedir ayuda o acudir al Ministerio Público. Durante los siguientes meses, Carolina recibió todo tipo de llamadas y mensajes de personas que decían haber visto a la niña o tener alguna pista sobre su paradero, pero la mayoría resultó falsa, aunque no quedó claro si efectivamente habían sido investigadas por las autoridades a cargo del caso. La angustiada madre también fue víctima de algunos claros intentos de extorsión de personas que le pedían dinero a cambio de llevarla al paradero de Zoe. Al dolor y la desesperación se sumó el dedo acusador de la opinión pública que culpaba a la madre o hacía juicios por haber dejado a la niña sola en la camioneta. Pese a ello, Carolina siguió adelante sin prestar mayor atención a las críticas, porque estaba enfocada en encontrar a su hija. Para la familia, bajo ninguna circunstancia, nadie tenía el derecho de llevársela o sustraerla, y quien lo hizo cometió un delito, y el Estado estaba en la obligación de encontrar al responsable. La desaparición de Zoe acabó con la tranquilidad del hogar y al pasar el tiempo sin respuesta ni ayuda, su ausencia se convirtió en un gran calvario. No obstante, la esperanza de Carolina de encontrar con vida a su hija fue lo único que mitigaba su sufrimiento y el de toda la familia. Su abuela materna, María Rocha, rezaba todas las noches por ella, rogando que Zoe regresara sana y salva con ellos, en tanto que Juan de Dios, su hermanito mayor, le escribió una desgarradora carta donde plasmó su amor y expresó cuánto la extrañaba. A la angustia de la madre y los familiares se sumó la incertidumbre sobre el trabajo de búsqueda realizado por el personal de Alerta Amber de San Luis y de la Procuraduría de Justicia del Estado, pues hasta entonces ni siquiera se sabía si había una carpeta de investigación sobre el caso. No fue sino hasta abril de 2016 cuando el abogado Ricardo Sánchez García, presidente del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, escuchó el dolor de la madre de Zoe y decidió tomar el caso en sus manos y apoyarla en su solitaria lucha. Entonces, Carolina pudo conocer el número del expediente que a ella personalmente nunca le dijeron que existía o le mostraron, porque las autoridades solo le informaban que estaban buscando a su hija. Lo primero que descubrieron es que la carpeta con el caso estaba plagada de irregularidades. De acuerdo con el litigante, no existían actuaciones fundamentales. Las entrevistas a los posibles testigos nunca se terminaron. Tampoco se abordó a gran parte de las más de 200 personas que estaban en la fiesta la noche en la que la niña fue vista por última vez. Algunos exámenes psicológicos obligatorios que debieron hacerse a los parientes no se aplicaron. Además, según Ricardo, había una clara inactividad en las investigaciones previas, lo cual concluyó con el desgarrador resultado de que la niña no fue localizada
en esas primeras 72 horas que son fundamentales en los casos de desaparición de un menor. Los abogados del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz iniciaron las pesquisas con documentos, informes, testimonios y actuaciones periciales que ellos mismos construyeron porque había muchos hilos sueltos en la investigación oficial. La primera línea de averiguación que abordaron fue en torno al padre de la pequeña, quien colaboró en todo lo que se le pidió, los interrogatorios, investigaciones e información sobre otros posibles testimonios. Siguieron sus actividades, confirmaron que conservaba el mismo lugar de trabajo y su residencia de siempre en Querétaro. Finalmente, las pesquisas determinaron que Juan era otra víctima. El Centro de Derechos Humanos rechazó la actuación de la directora de Alerta Amber de San Luis, Magdalena Escobedo, quien declaró que no iba a darle más información del caso a la madre de Zoe porque, según la funcionaria, ella obstruía la investigación. También cuestionaron a Sergio Sánchez, el agente a cargo, quien confesó que no contaba con la preparación necesaria para los casos de personas desaparecidas. En contraste, ante las afirmaciones de los abogados de derechos humanos, la directora de Alerta Amber aseguró que no había dejado de trabajar un solo día en el caso de Zoe y que tenía comunicación constante con instancias de otros estados del país y con la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, esta última ante la posibilidad de que la menor hubiera sido llevada al extranjero. En el mismo mes de abril, a través de las redes sociales, Carolina recibió la pista de dos mujeres que vieron a una niña con características similares a las de Zoe, pidiendo limosna acompañada de un adulto en la ciudad fronteriza de Laredo. La madre acudió de inmediato al Ministerio Público para dar aviso, donde le dijeron que iban a confirmar la información. Sin embargo, tal parece que eso nunca ocurrió. La Procuraduría de Justicia Estatal, a través de su oficina de comunicación, informó que llevó a cabo las diligencias en colaboración con la Procuraduría de Tamaulipas. Fue este organismo el que finalmente investigó el dato y descartó que la niña encontrada en Laredo fuese la menor desaparecida. Sin embargo, todo el proceso se llevó a cabo por vía telefónica y no había garantía de su veracidad. Carolina viajó hasta Laredo junto al abogado del centro Samuel Ruiz y un tío de la niña. Cuando finalmente llegaron a la dirección donde supuestamente vieron a su hija, tuvieron la mala suerte de no encontrarla. Posteriormente, lograron verificar que la niña encontrada en esa zona no era Zoe. La misteriosa desaparición no fue un caso por dinero, aunque hubo intentos de extorsión, pues nadie pidió rescate por Zoe. Lo que sí recibió la madre de la pequeña fue una cantidad significativa de llamadas esperanzadoras en las que le aseguraban que sabían dónde estaba su hija. También se acercaron espiritistas y personas que ofrecían soluciones rápidas a cambio de dinero. El 14 de junio de ese mismo año, en una reunión con el Procurador General Federico Garza, la familia exigió incrementar las acciones de búsqueda de Zoe. Si bien el organismo contribuyó con la inserción de piezas publicitarias digitales en los principales portales informativos de México y replicaron continuamente la imagen de la pequeña a través de sus redes sociales, la actuación oficial en la investigación no se reconocía como efectiva. Hasta esa fecha, la Procuraduría había tomado declaración a 72 personas, pero no tenían una lista completa de las personas que estuvieron en la fiesta. Nunca pidieron el número telefónico de la madre o el de su ex esposo, mucho menos el de los invitados al evento. Zoe continuaba lejos de su familia y no había un solo indicio de su paradero.
En diciembre de 2016, cuando faltaba una semana para que se cumpliera un año desde la última vez que fue vista por sus seres queridos, apareció un misterioso canal en un sitio web de videos, al cual subieron grabaciones en las que se escuchaba supuestamente el llanto de la niña. La cuenta estaba identificada con el nombre Zoe Zuleika TG 271215 y en el primer clip se escuchaba a una persona que parecía tener una especie de lamento. Después, hubo otro inquietante video con el llanto de una niña pequeña como Zoe, y en la descripción del material había una frase perturbadora en la que se mencionaba que a la niña le gustaba llorar. El tercer video era simplemente la imagen de una fecha, 27 de diciembre, la misma en la que se llevaron a Zoe. Alejandra de la Rosa, una de las abogadas que asistía a la familia, exigió la investigación de las publicaciones y denunció que los avances para encontrar a la pequeña eran nulos. Las escalofriantes publicaciones que perturbaron a la madre y a la familia de la menor fueron investigadas y, de acuerdo con las autoridades, resultaron ser falsas. Sin embargo, nunca se esclareció quién fue el responsable de abrir el canal y mucho menos fue llevado a la justicia. El 31 de enero de 2017, Carolina y su hijo Juan de Dios se unieron a otras familias en la Tercera Brigada Nacional de Búsquedas de Desaparecidos, en el estado noroccidental de Sinaloa. Con pico y pala, cavaron en una fosa oculta en un campo agrícola de maíz y sorgo, donde encontraron los restos de un cadáver. Se trataba del segundo hallazgo hecho por el grupo conformado por un puñado de mujeres y hombres que buscaban entre la tierra pistas de sus seres queridos desaparecidos. Afortunadamente para ellos, los restos no tenían nada que ver con Zoe. En octubre de ese año, familiares, amigos y vecinos de la comunidad se reunieron frente al Palacio de Gobierno para recordar el cumpleaños número 7 de la niña y llamar la atención de las autoridades en relación con el caso que tenía 2 años sin avanzar. Señalaron que la averiguación previa estaba abandonada y no había más actuaciones. Como es costumbre en México en los cumpleaños, los manifestantes cantaron las mañanitas y cortaron un gran pastel con un mensaje para Zoe, en el que decían que su familia la esperaba. El 15 de julio de 2019, el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz señaló que existían fuertes indicios de que la pequeña desaparecida estaba en Estados Unidos. La versión indicaba que pudo haber sido trasladada con documentos falsos por algunos familiares paternos lejanos, quienes aparentemente tenían algún tipo de rencor hacia la madre. En el expediente del caso, que estaba compuesto por una gran carpeta de 7 volúmenes y que según los abogados del centro fue llenada durante los primeros meses con material inútil, no constaban actuaciones con respecto a los asistentes a la fiesta, en especial a aquellos que provenían de Estados Unidos. El Ministerio Público no revisó videos ni descartó a posibles implicados, ni siquiera sospecharon de algún pariente para interrogarlo. La desesperada madre, quien lo único que quería era ver de nuevo a su pequeña, creyó que Zoe
pudo estar en un sitio familiar y era atendida de manera adecuada. Para Carolina, tal vez se fue con alguien que la conocía porque ella no se daba con todo el mundo. Se dejó llevar por alguien que ya la había tratado. Desde el centro siguieron esa línea de investigación. Luego, las pesquisas hallaron elementos que se enlazaron, discursos, testimonios y pruebas que los llevaron hasta la hipótesis de la salida del país. Entonces, Carolina envió mensajes para sensibilizar a la persona que pudiera tener a su hija, tocarle el corazón con la esperanza de que la devolviera. Le pidió que si tenía a su hija, la regresara y le prometió que no presentaría una denuncia. Ella solo quería volver a abrazarla. Hasta entonces, 4 años después, no habían determinado un móvil. No se descartó que pudiera tratarse de un caso de tráfico de personas con destino a Estados Unidos. Se trabajó sobre la posibilidad de que hubiera sido un familiar cercano, pero resultaba muy elaborado decir que pusieron a la madre en el escenario de la fiesta para llevarse a Zoe. También se planteó la idea de que pudo ser víctima de la delincuencia organizada, pero había estadísticas de otros casos de niños con menos datos en los que se confirmó que fueron bandas. Con Zoe era muy difícil saber qué ocurrió. Se plantearon todas las posibles conjeturas y al final resultaron insuficientes. En octubre de 2020, cuando Zoe cumplió 10 años, Carolina hizo un llamado ante la Cámara de Diputados de México con el objetivo de que intensificaran la búsqueda de su hija, así como de todos los niños y jóvenes que hasta esa fecha habían desaparecido. La campaña se inició a través de Internet y requería el apoyo con más de 1.500 firmas para que la solicitud llegara a políticos de distintos partidos representados en el Parlamento. En el comunicado, los firmantes exigían mejores líneas de investigación para dar lo más pronto posible con el paradero de sus hijos. A mediados de 2021, la Fiscalía del Estado de Veracruz rescató a una niña de 10 años que coincidía en edad y en ciertos rasgos con Zoe. La menor fue albergada en un centro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias de Jalapa, mejor conocido como DIF. Carolina recibió la información a través de las redes sociales y de inmediato se esperanzó. Su corazón de madre, o tal vez la desesperación por reencontrarse con Zoe, le decían que se trataba de su pequeña. Entonces envió un comunicado oficial a la Vicefiscalía especializada en materia de derechos humanos para que se cerciorara de manera directa sobre la pista recibida. La madre solicitaba el apoyo para viajar hasta la ciudad de Veracruz y que le permitieran ver a la niña que se encontraba en situación de abandono. A principios de julio de ese año, se inició un trabajo en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, entidad a la que se le solicitó en primer lugar que se hiciera la recopilación de material genético del ADN, tanto de la niña como de Carolina, para verificar de manera científica si había coincidencias. Finalmente, en septiembre, Carolina acudió al albergue para identificar a la menor bajo resguardo. Sin embargo, sus esperanzas pronto se derrumbaron cuando el resultado del análisis de ADN resultó negativo. Pese a todos los esfuerzos de la madre, para 2022, después de 7 años sin avances, se presentó una imagen de proyección de edad hecha con inteligencia artificial, donde se muestra cómo luciría el rostro de Zoe a los 11 años. Cada año, con acciones y protestas, Carolina recordaba el momento exacto en que le arrebataron a su pequeña, lo duro que había sido para ella transitar su búsqueda y lo difícil que fue vivir sin Zoe desde entonces. Rogó a la población
seguir compartiendo la ficha de búsqueda de su hija y aseguró que no descansaría hasta encontrarla. Carolina dijo que solo deseaba que ese día llegara pronto y que desde donde sea que estuviera Zoe, viera toda su lucha y supiera que ella jamás se iba a rendir. El 31 de diciembre de 2023, a 8 años de la noche en que la pequeña fue alejada de su familia, el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Miguel Ángel García Amaro, nuevamente puso en relieve la hipótesis de que la niña se encontraba en territorio estadounidense. Tras resolver el caso de otra persona desaparecida que se encontraba en el país vecino, Miguel Ángel reveló oficialmente que había nuevos indicios que situaban a la ahora adolescente en Estados Unidos. Pero el caso sigue bajo trabajo de investigación por parte de la Fiscalía y requiere establecer los mecanismos de coordinación con los organismos estadounidenses. Lo cierto es que Zoe lleva más de la mitad de su vida desaparecida y alejada de su familia. Su ficha de búsqueda continúa activa en la plataforma de alerta Amber de la Fiscalía General del Estado, así como otras dependencias nacionales de búsqueda de personas. Con los años, ha sido modificada bajo la edición de programas de progresión de edad para poder identificarla de manera más certera. Definitivamente, el caso de Zoe Zuleika Torres Gómez marcó un hito en la búsqueda de niños desaparecidos en México, pues antes no existía un esquema con procedimientos estandarizados para investigar los casos, y ahora se capacita a los fiscales. Sin embargo, nada de eso es suficiente para Carolina, quien solo quiere a su hija de vuelta y no pierde la esperanza de algún día poder encontrarla. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.